Si se te descompuso o se te perdió el cable de tu control DualSense, este video es para ti. Bienvenidos Richimaniacos y Richimaniacas a nuestro top 5 de cables no oficiales para nuestro control DualSense. Como ya mencionamos, si se te descompuso o se te perdió tu cable, este video probablemente te va a ser de mucha utilidad, ya que vamos a dar algunos consejos al respecto. La buena noticia es que en teoría podemos elegir cualquier marca de cables siempre y cuando sea un cable de tipo C a tipo A de carga y sincronización. No necesariamente tiene que ser un cable oficial de PlayStation o de Sony, y esto es un alivio porque es muy difícil encontrar cables oficiales en las tiendas locales. Bienvenidos amigos y amigas a su canal Richimania. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar aquí y comenzamos. Importante, antes de empezar, ¿se puede usar cualquier cable? La batería de este control normalmente la cargamos cuando lo conectamos directamente por cable a la Play 5 o bien a una computadora. El cable que utilizamos para cargar el DualSense es un cable de tipo C a tipo A de carga y sincronización. Este cable ya viene incluido con la Play 5 cuando lo compramos. Si este cable se pierde o se rompe, tendríamos que reemplazarlo, o si quisiéramos comprar el puro control DualSense sin PlayStation 5 para jugar, por decir, en computadoras, entonces tendríamos que comprar un cable aparte para conectarlo a la PC, cargarlo y poder jugar, ya que cuando compramos un DualSense, este no viene con ningún cable de carga. La pregunta entonces es, ¿podemos utilizar cualquier cable? ¿Tiene que ser una marca en específico? Lo ideal sería comprar un cable USB tipo C a tipo A de carga y sincronización con la licencia oficial de PlayStation. Sin embargo, hay muy pocas opciones en el mercado y son difíciles de encontrar. De hecho, nosotros no encontramos ninguna en nuestra ciudad y por eso tuvimos que aventurarnos a probar diferentes marcas. Y chequense amigos, la documentación oficial de la página de PlayStation nos dice: si tienes problemas para cargar el mando, sigue estos pasos. Prueba a usar otro cable USB tipo C a tipo A que sea para cargar y sincronizar o de carga y datos. No se pueden usar cables indicados como solo carga. Esto es muy bueno porque la documentación oficial no especifica una marca en particular. Nosotros contactamos de hecho a soporte técnico de PlayStation a través de su página de internet y nos mencionaron que cualquier cable funciona bien, cualquier marca de cable, pero siempre y cuando cumpla con la especificación de ser un cable de tipo C a tipo A de carga y sincronización. Es decir, a final de cuentas la marca no importa, lo importante es que el cable tiene que estar diseñado para cargar y sincronizar datos o ser cables de carga y datos. Número 5. Cable de datos y carga USB 3 en 1 V8 tipo C Lightning Select Sound 4 de 10. Longitud 1.2 metros, precio entre 89 y 200 pesos mexicanos. Donde lo compramos en H-E-B y su página oficial es selectsound.com.mx. Advertencia, este cable no es totalmente apto para un control DualSense y no te lo podemos recomendar totalmente. Los cables de la marca Select Sound son de nuestros favoritos, sin embargo este modelo en particular, que tiene 3 salidas, no es totalmente compatible ni apto para un control DualSense, a pesar de que es muy buen cable, amigos, es un realmente muy buen cable, está hecho de muy buenos materiales, pero no te lo recomendaríamos al 100% para un control DualSense, ya que hay mejores opciones. A esta marca de Select Sound también se le conoce o la encuentras bajo el nombre de Select Power. Nosotros hemos probado otros modelos de esta misma marca y han resultado excelentes, por lo que nos llevamos una sorpresa al comprobar que este modelo de 3 cabezas, este modelo 3 en 1, no cumple con todo lo que se esperaría. Lo que sí hace muy bien, el cable sí nos sirve para cargar la batería del DualSense cuando lo conectamos a la Play. Les confesamos que incluso nosotros tenemos este mismo modelo en casa y lo usamos para cargar nuestros controles. Esto es temporal en lo que conseguimos otro cable, pero la verdad que funciona bastante bien, por lo menos para cargar los controles. Lo que no hace este cable es que este cable no nos sirve para jugar en una PC, ya que cuando lo conectamos el DualSense a una laptop con este cable, la computadora no lo reconoce, lo cual es bastante extraño. Otro detalle muy importante,
por el cual no podemos recomendar este cable para usarlo con el DualSense es porque este cable no sirve para sincronizar el control con la PlayStation 5, por lo que si tuviéramos el caso de que tenemos un control DualSense nuevo y lo intentáramos emparejar o sincronizar conectándolo a nuestra Play 5 con este tipo de cable de 3 cabezas, realmente no podríamos, no lo reconocería, la Play jamás reconocería nuestro nuevo control. Y esto es un punto bastante desfavorable. Es un cable que se ve bastante bien hecho, por lo que su durabilidad no está en duda, aunque si eres un gamer profesional probablemente te lo vas a terminar por acabar. Por estas razones, este cable recibe una calificación de 4 de 10, lo que significa que no aprobó nuestros criterios. Número 4. Cable de datos USB tipo C marca Dove. Calificación 8 de 10. Longitud 3 metros. Precio entre 249 y 124 pesos. Lo puedes encontrar en Mercado Libre. Este cable sí es apto para un control DualSense y sí te lo recomendamos, pero no al 100%. Nosotros amamos realmente nuestro cable Dove, a pesar de que no es perfecto, es bastante genial. Estos cables los puedes encontrar en plataformas como Mercado Libre. A pesar de ser un cable genérico, viene empacado en una cajita que te indica que por lo menos este cable está pensado para un control DualSense, o por lo menos eso nos indica su publicidad. Estos cables son muy bonitos, tienen un LED, una lucecita que nos indica si el control ya está cargado o no. Además que pues la longitud es nada más y nada menos que de 3 metros. Está larguísimo, es un cable que nos da mucha libertad de movimiento y pues realmente es un cable casi perfecto, de no ser por un pequeño pero importante detalle. Por alguna razón el cable Dove no sirve para cargar la batería del DualSense cuando lo conectamos a la Play, pero curiosamente si lo conectamos a una laptop el cable sí cargará la batería, lo cual es bastante extraño. Sin embargo, el cable tiene otras excelentes cualidades que hacen que sea un aliado muy útil. Aunque no carga la batería cuando lo conectamos a una Play 5, tampoco podemos decir que te dejará morir solo, ya que mientras tengas el control conectado con el cable a la Play, el control se mantendrá prendido, aunque como ya dijimos, la batería no se cargará a menos que lo conectes a una laptop en vez de a una Play. Otro punto a favor del cable Dove es que sí nos sirve perfecto para sincronizar el control DualSense con la Play 5 y también nos sirve si queremos conectar el DualSense a una PC, ya que usando este cable la PC sí reconoce el DualSense sin problemas, por lo que los que quieran el DualSense para jugar en sus computadoras, este cable puede ser una muy buena opción. En cuanto a durabilidad, pues bueno, la verdad que tiene una durabilidad bastante buena. Sin embargo, lo que detectamos es que desde el primer día, la primera vez que lo usamos, fue muy chistoso porque a nosotros nos pareció que el cable Dove sí cargó la batería de nuestro control DualSense cuando lo conectamos por primera vez a la Play 5, pero eso solo lo pudo lograr un par de veces y ya jamás lo pudo volver a repetir por alguna razón. Esto nos pasó con 2 cables diferentes de esta misma marca y hemos detectado que los comentarios que dejan otros usuarios sobre este producto en particular mencionan que les duró muy poquito y que efectivamente no les sirvió para cargar la batería cuando lo conectaron a la Play. Aunque en defensa de este cable, probablemente esas personas no probaron conectándolo a una computadora, ya que ahí sí carga bastante bien. Este cable recibe una calificación por nuestra parte de 8 de 10, ya que aunque sí es apto para nuestro control DualSense, aún existen otras opciones mejores en nuestra lista que sí logran cumplir todos los objetivos y todos nuestros criterios. Número 3. Cable USB de carga datos tipo C 1 metro Select Sound carga rápida Select Power 10 de 10. Longitud 1 metro. Precio entre 69 y 199 pesos mexicanos. Este cable sí es apto para usar con un control DualSense y sí te lo recomendamos. Este es de nuestros favoritos, lo encuentras bajo la marca Select Power o Select Sound. La razón por la que lo apreciamos tanto es porque cuando se nos descompuso nuestro cable original del DualSense, este fue el primer cable de muchos que probamos que realmente nos hizo sentir satisfechos porque cumplió a la perfección con todos nuestros requerimientos, con todo lo que se espera de un cable para el DualSense.
Los cables Select Sound o Select Power están hechos de una excelente calidad, son cables hechos para durar, aunque si eres gamer profesional, eventualmente te los vas a acabar. Por lo general, todos los cables de esta marca son excelentes, solo que como mencionamos, tal vez deberíamos evitar los cables con múltiples conectores para el DualSense, ya que parecen no funcionar al 100%. El único defecto de este modelo en particular es que es bastante cortito, su longitud es de tan solo 1 metro, por lo que no es muy cómodo para jugar directamente conectado a la consola, pero eso sí, en lo demás es excelente. Sí te sirve para cargar la batería del DualSense, además de que te sirve para sincronizar el control con la Play, y sirve también para jugar y cargar el control en la PC. Y pues bueno, su durabilidad es tremenda, es un cable buenísimo por el hecho de que cumple con todos los requisitos, además de que es un cable muy fácil de conseguir en tiendas, ya que está en todos lados y es muy económico. Te lo recomendamos ampliamente. Su precio actual es de 199 pesos en la tienda oficial, por lo que es el cable tal vez de los más caros de esta lista. Sin embargo, nosotros lo hemos encontrado a precios muy bajos. Por ejemplo, lo encontramos en H-E-B en tan solo 69 pesos mexicanos. Número 2. Cable USB 2.0, carga y sincroniza de la marca One More, 10 de 10, precio entre 70 y 150 pesos mexicanos. Lo puedes encontrar en tiendas como Soriana, longitud 1.5 metros. Este cable sí es apto para usar con un control DualSense y sí te lo recomendamos bastante. La verdad que no dábamos nada por él, pensábamos que ni siquiera iba a funcionar y resultó ser de los mejores y se volvió de nuestros favoritos, digno incluso de ser el primer lugar en esta lista. Es de los mejores cables que hemos probado para el control DualSense. Este cable sí nos sirve para cargar la batería del control DualSense cuando lo conectamos a la Play. También nos sirve bastante bien para sincronizar el DualSense con la PlayStation 5. Además que si conectamos el DualSense a la PC con este cable, la computadora sí lo va a reconocer, por lo que sí nos sirve para jugar en computadoras. Finalmente, este es un cable de uso rudo con protección anti-interferencia y antiestática. Está hecho para durar, mide 1.5 metros, lo cual es una longitud más que decente. Podemos jugar con bastante libertad mientras mantenemos el DualSense conectado a la Play, y el único detalle que le podemos poner es la marca One More, la cual no es muy conocida, entonces no tendría mucho soporte. Pero fuera de eso, este cable es perfecto, amigos y amigas. Nosotros compramos nuestro cable One More en oferta en la tienda Soriana por menos de 50 pesos mexicanos y la verdad que nos quedamos bastante contentos. Y el número 1 de esta lista va para el cable USB a tipo C de la marca Select Power en su modelo cristal. Este cable recibe una calificación 10 de 10 con una longitud de 1.2 metros y a un precio entre 70 y 130 pesos mexicanos. Este cable es de nuestros favoritos sin lugar a dudas. Lo podemos encontrar en varios colores como en negro, amarillo, blanco y morado. Su diseño es muy moderno, es transparente en la parte del conector y cuenta con un LED muy útil que nos indicará si está pasando energía por el cable. Mide solo 1.2 metros, pero para nosotros es una buena longitud. Las diferencias de este modelo con otros que vimos en el puesto 3, por decir, son la longitud y el diseño. Este modelo es 20 centímetros más largo y el diseño es más moderno, además que viene, como ya mencionamos, en varios colores. El cable cristal es capaz de cumplir fácilmente con todos los criterios que se esperan de un cable para el DualSense, además de que es muy bonito. El único defecto de este cable es que este modelo en particular ya no lo hemos visto en la página oficial de Select Sound, pero aún lo podemos encontrar en muchas tiendas departamentales y a un precio excelente e incluso muy barato, entre 70 y 130 pesos mexicanos. Personalmente, si yo viera este cable en una tienda, me llevaría 2 o 3 porque son perfectos. Nosotros tenemos un cable de estos en casa en color amarillo y ha sido el mejor que nos ha salido. Yo, en cuanto pueda, me gustaría comprarme varios más de los colores que sean. Solo espero hacerlo antes de que se los lleven todos y ya no alcance a llevarme una pieza de este magnífico cable. Este cable cumple con todo. Sí nos sirve para cargar la batería del DualSense cuando lo conectamos a la Play, también nos sirve para sincronizar un DualSense con la Play, para jugar y cargarlo en una PC, y su durabilidad es excelente. Sello de la marca
Select Power o Select Sound, quienes ofrecen realmente excelentes productos, a excepción tal vez de, como ya mencionamos, esos cables de 3 cabezas, 3 en 1, que parecen no funcionar muy bien con los DualSense. Nuestro cable cristal USB tipo C de Select Sound o Select Power lo compramos en Bodega Aurrera en tan solo 80 pesitos mexicanos. Este cable también lo podemos encontrar en Sanborns, y si necesitas un cable para reemplazar el cable de tu DualSense, definitivamente deberías echarle un ojito a esta maravilla. Amigos y amigas, hemos llegado al final de este análisis. Esperamos les haya gustado este episodio. Recuerden, la marca no importa, lo importante es que sea un cable USB de tipo C a tipo A que soporte carga y sincronización, o lo que es lo mismo, carga y datos. Y ustedes, amigos, ¿qué marca de cables utilizan para su DualSense? ¿Cuál nos recomiendan? Ya conocían las marcas que les hemos mencionado en este video. Y finalmente, si se te descompuso el tuyo, te animamos a que pruebes alguno de nuestro top 3, de nuestras primeras 3 marcas que pusimos en primeros lugares. Y si no encuentras alguna, pues experimentar un poco, cuidando siempre que sean cables de carga y sincronización. Muchísimas gracias por llegar con nosotros hasta el final. Gracias a Dios que nos dio la oportunidad de hacer este episodio, y nos vemos en nuestra próxima aventura. ¡Hasta la próxima!